familias. Y sin más, le voy a dar la palabra a Juan, que bueno, tiene preparada una presentación. Os pedimos que apaguéis los micros y las preguntas las podéis hacer a través del chat o al finalizar la exposición también pidiendo la vez y encendiendo vuestro micro. Eskerrik asko eta aurrera. Adelante, Juan. Arratsaldeon, buenas tardes a todos los que nos están viendo. No estoy muy habituado a tener charlas online, pero bueno, intentaré hacer un esfuerzo. A mí me gusta un poquito más ser de forma presencial. Bien, gracias a Licastola por haberme invitado. A mí me encanta transmitir información de nuestra unidad. Yo lo que quiero haceros concretamente llegar de que realmente qué es lo que está ocurriendo aquí en Navarra en relación con el tema de las redes sociales, compartir un poco nuestra experiencia desde Policía Foral, ¿no? El tipo de actuaciones que estamos haciendo, las denuncias que nos están llevando habitualmente en relación relacionado con los grupos, concretamente de jóvenes que imparten cursos en los centros escolares y demás. Sí que me gustaría que a medida que vayamos desarrollando concretamente este guión, esta charla, pues bueno, pues hicierais algún tipo de preguntas o al final de la charla, si alguien quiere hacer alguna pregunta en concreto, también lo puede hacer. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a empezar un poquito. Como veis, somos una unidad que yo prácticamente, bueno, de hecho, todos los cuerpos policiales tienen este tipo de unidades en relación con todas las actividades ilícitas que se llevan a cabo concretamente en la red. Bien, vamos a abrir un poco la ventana, ahora que parece ser que es el momento, ¿no? Vamos a idear esos virus malos y vamos a intentar concretamente captar concretamente lo que yo quiero, que nos refresquemos concretamente lo que va a haber en la red. Fijaos, podemos tirarnos por el túnel del tiempo y, de hecho, antes de nada, deciros que, de hecho, solemos comentarlo, ¿no? A los jóvenes, que aparte de lo que es el currículum académico que están elaborando a medida que van pasando de curso en los centros escolares, tenemos que tener en cuenta que aunque realmente no nos demos cuenta de que también estamos configurando un perfil digital. Perfil digital que es sumamente importante porque realmente es el que también nos va a servir de cara al futuro. Esto lo debemos tener en cuenta sobre todo los jóvenes. Y algunos se preguntarán, ¿y qué es esto del perfil digital? El perfil digital no es ni más ni menos lo que la gente piensa de nosotros cuando somos visibles en las redes sociales, ¿de acuerdo? ¿Y esto quién lo alimenta? Lo puede alimentar la propia administración, lo puede alimentar concretamente nuestros hábitos de navegación y lo podemos alimentar a través de nuestro registro en las redes sociales. Un joven se registra en Instagram, se registra en varias redes sociales y va compartiendo información. Esa información que va compartiendo es evidente que va a quedar ahí transmitida, que va a quedar grabada y en cualquier momento, en un momento dado, podemos echar mano de ese perfil. ¿Y tiene resonancia? Por supuesto que tiene resonancia, cada vez más. Evidentemente ahora cuando buscamos un plan de trabajo o hacemos un tipo de búsqueda, pues siempre, evidentemente, los recursos humanos, a lo mejor de una propia empresa, va a echar mano concretamente del perfil digital. El otro día, compartiendo este tipo de cosas con un chaval de la ESO, me comentaba que en un pueblo allá, concretamente en una localidad del norte de Navarra, me decía que fue a buscar trabajo a una empresa importante. Se quedó sorprendido porque tú eres del grupo tal del pueblo. Y yo, ¿cómo es posible eso? Simplemente porque aquí en recursos humanos estamos trabajando y vemos qué tipo de personas, qué tipo de redes sociales tenéis, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esto es importante saber de que el perfil digital es algo que estamos alimentando y que va a quedar ahí plasmado. ¿De acuerdo? Bien. ¿Y qué es la red digital? Bueno, ¿y qué es Internet? Fijaos, si fijamos en esa diapositiva, la filosofía de Internet, esto es a título un poquito de culturilla. Imaginaos que queremos enviar concretamente un email o compartir concretamente una foto en Instagram. Si nos fijamos, hay un punto de origen. En la diapositiva abajo veremos que hay un punto destellante de color verde y queremos llegar a su destinatario, enviarle un email concretamente en la parte superior.
¿Cómo lo haríamos? Bueno, podríamos tomar este camino, ahí lo vemos, ¿no? ¿Lo veis fácilmente? ¿De acuerdo? No deja de ser como una autovía, una autopista. Alguien habrá dicho, bueno, también podríamos haber tomado otro tipo de vía. Evidentemente. ¿Cuál es la filosofía? ¿Cuál es el primer pilar de Internet? De que la información tiene que llegar sí o sí. Que no haya obstáculo que realmente lo impida. Y luego la cuestión de cómo viaja ese tipo de información. Si nos fijamos, muchas veces cuando hemos intentado buscar una página en el navegador, ha ocurrido de que muchas veces no se visualiza lo que estamos buscando y hemos intentado tener que hacer otro clic para poder visualizarla. La información viaja en paquetes y cuando viaja en paquetes significa que de uno de los paquetes puede tirar por la izquierda, tirar por la derecha, pero al final en el destino se ensambla. Pues esto es un poco la filosofía de lo que es Internet y esto no ha variado, ¿de acuerdo? La información tiene que llegar a su destino y luego cómo se transmite ese tipo de información. Y esto tejido a nivel mundial. Bien, pero vamos a centrarnos y vamos a adentrarnos un poquito en lo que realmente queremos, yo quiero transmitir. Esto que vemos parece ser que dice, bueno, esto lo hemos vivido, la gente ya que tenemos unos años, las famosas cabinas, tener que hacer tener que hacer una espera delante de una cabina para poder llamar por teléfono. ¿Quién iba a pensar que esto, transcurrido unos años, bueno, se iba a quedar obsoleto, que de hecho va a desaparecer y realmente que pudiéramos tener información en nuestra propia mano, en nuestro propio bolsillo? Algunas veces reprimimos, ¿no?, a la gente joven. Estáis todos los días con los móviles, ¿no? Bueno, pues quizás a lo mejor si echáramos una mirada atrás, a lo mejor podríamos decir, bueno, también nosotros estábamos con otro tipo de soportes, ¿no? Quizás ahí veis, bueno, pues cuando no teníamos soportes móviles teníamos nuestro propio periódico, ¿no? Lo desplegábamos en la acera, lo desplegábamos en la calle, o lo desplegábamos incluso en un medio de transporte, como veis ahí a esta señora desplegando concretamente. ¿Ha cambiado algo? Pues quizás a lo mejor no ha cambiado mucho, quizás a lo que ha cambiado es el soporte, ¿no? Pero las conductas y este tipo de actitudes yo creo que se pueden aparecer en cualquier momento de la época, cualquier momento del año. ¿Qué es lo que realmente se avecina? Se avecina una gran tecnología. Se avecina una tecnología desmesurada, exponencial. Todo prácticamente va a estar conectado a Internet. ¿De acuerdo? O sea, nos vamos incluso a perder. No vamos a tener que incluso movernos. Pero claro, lo que ganamos en una cosa lo vamos a perder en otra. Ahora quizás el problema que se nos avecina, esto dicho por los grandes, bueno, por los grandes ingenieros y por las empresas, es la seguridad. O realmente nos ponemos un poquito las pilas en seguridad o podemos tener problemas. Pero quizá lo que verdaderamente nos preocupa son nuestros hijos, ¿no? Los que realmente están creciendo en los centros escolares, que muchas veces, a medida que vamos dando charlas por ahí, estamos observando que las medidas de seguridad que ellos mismos, concretamente, intentan protegerse, pues dejan mucho que desear. En esto tenemos que hacer hincapié. Y luego, realmente, enfatizar en algunos puntos en concreto, que iremos viéndolo adelante, sobre todo el problema de la privacidad y la intimidad, que a día de hoy parece que lo hemos dejado muy de lado, por el hecho de que queremos ser muy visibles en las redes sociales. ¿De acuerdo? Bien. Riesgos. Vamos a entrar un poco en la harina ¿y qué riesgos? ¿Qué es lo que estamos viendo en Navarra? ¿Qué estamos viendo en Iruña? ¿Qué estamos viendo en el resto del país? Eso. A grandes rasgos es eso. Esto es lo mismo en Euskadi, en La Rioja, en cualquier comunidad autónoma. Veremos y iremos desarrollando cada uno de los contenidos y, bueno, en mayor o en menor medida, unos verdaderamente se desarrollan con más fuerza, otros con menos fuerza, pero quizás estos son los principales riesgos que estamos verdaderamente observando. ¿De acuerdo? Y ahí están los jóvenes. Bueno, me he atrevido a hacer una escalera tecnológica y quizás vosotros, los propios padres, muchas veces os daréis cuenta que vuestros hijos van creciendo, pero no solamente desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista mental, ¿no? Quizás, a lo mejor echamos una mirada, mi hijo ya no es el mismo. Bueno, pues desde el punto de vista tecnológico, ahí veis, he intentado hacer una escalera de peldaños en las cuales vamos fraccionando las edades.
de 8 a 10 años, bueno, de 8 a 10 años, lo que hace un chaval a esas edades es toquitear un poco el aparato, intentar hacer cosas. De 10 a 12 años, evidentemente ya la cosa cambia. Quiere empezar a introducirse, quiere jugar con el móvil, quiere jugar en esa serie de aplicaciones. Y llegamos a la época bastante importante, el inicio de la adolescencia. A partir de los 12 años hasta los 16 años, deciros que quizás es un poco, bueno, esa franja de edad de potencial riesgo. Es donde realmente estamos viendo concretamente los mayores peligros, donde estamos viendo ya realmente concretamente los mayores, bueno, actitudes concretamente de que no se debían hacer. Y estos chavales o estos chicos que realmente empiezan a desarrollar su actividad tecnológica de los 10 y 16 años, bueno, pues hay algunos que tienen riesgo de caída. Estos que tienen riesgo de caída son los que vemos habitualmente y los que normalmente atendemos. ¿De qué forma habitualmente? Los padres se acercan a las oficinas de atención al ciudadano, ponen sus correspondientes denuncias y ¿qué nos dicen? ¿Qué nos comentan? Mi hija ha sido víctima de algo, mi hijo ha hecho realmente algo que no, realmente se ha equivocado. Empezamos a investigar y te das cuenta que muchas de las edades se van comprendidas de los 12 a los 16 años. ¿Es un factor de riesgo esa edad? Sí. ¿A nivel tecnológico? Sí. También deciros que yo quiero que no os preocupéis tampoco en ese sentido. Las cosas van mejorando, lo vamos viendo desde el punto de vista de la perspectiva. Hace muchísimos años era un caos. Nosotros ahora estamos viendo que se va poniendo cada vez más hincapié. Sobre todo los colegios, las icastolas van trabajando en este tipo de temas y poco a poco yo creo que iremos ganando. Pero aún así, como padres, vais a jugar un papel importante. Y veréis en qué importancia, en qué énfasis lo vamos a dar. Fijaos, la primera pregunta que me gustaría hacer concretamente a vosotros como padres, si conocemos realmente en qué redes sociales están registrados nuestros hijos. ¿Y por qué hago este tipo de pregunta? Porque muchas veces, yo cuando era pequeño, bueno, mi madre sabía que yo me iba a la plaza del pueblo, o le iba a la plaza concretamente del barrio, y ella sabía que yo estaba con mi bicicleta en esta plaza. Pero es que los chicos ahora, bueno, de vez en cuando van a la plaza, pero es que ahora van a otro tipo de plaza digital. ¿Dónde se han metido ellos? ¿Sabemos dónde están? ¿Cómo les llamamos? ¿Y por qué es importante saber dónde están? Porque realmente si sabemos dónde se han metido, sabemos verdaderamente la dimensión que tiene ese tipo de red social. Ellos están metidos en Instagram, pero ¿sabemos un poquito cómo funciona esa red social? ¿Realmente sabemos cómo trabaja? ¿Realmente? Ese tipo de preguntas es importante. Y luego ya os diré también que tampoco se trata de espiar, porque muchas veces intentamos decir, a mi hijo yo concretamente lo voy a controlar, pero claro, controlar no se espía, ¿eh? ¿De acuerdo? Porque realmente si quisiéramos espiar, le podríamos poner un dispositivo tecnológico allí donde fuese, ¿no? De eso no se trata. Ya veréis de lo que realmente yo lo que quiero transmitiros. Fijaos lo que ha cambiado y que muchas veces no nos damos cuenta de lo que puede suponer este tipo de conductas. Deciros una cosa, que cualquier tipo de conducta delictiva que se puede llevar a cabo concretamente en la calle, todo, prácticamente todo, excepto un tipo de conducta que son las agresiones sexuales, se pueden cometer en la red. Parece difícil, ¿no? Concretamente asumir que esto pueda ocurrir. Pues sí, yo voy a poner para que veáis una sentencia del Tribunal Supremo que fue un poco paradigma de lo que realmente muchas veces a lo mejor nos podríamos sorprender, ¿no? La primera de ellas, por ejemplo, el Tribunal Supremo confirma en una sentencia que un menor puede ser objeto de abuso sexual sin requerir contigüidad física. Esto es un caso real de una niña de 12 años que estaba registrada en un Facebook. Bien, ¿qué es lo que realmente ocurrió? Pues simplemente ocurrió de que, bueno, pues que fue sorprendida por su propia hermana, se lo puso en conocimiento de su madre y se dieron cuenta de que esta niña estaba concretamente interactuando con un personaje que se supone que intentaba corromperla, que intentaba obtener vídeos y fotos de esta niña. Evidentemente el encuentro fue casual porque la hermana mayor se dio cuenta de que vio algún tipo de escena muy explícita y se lo comentó a su madre. Bueno, el caso es que la madre lo comprobó, el caso es que luego se puso una sentencia, se puso una denuncia, se llegó a un personaje que era un pederasta
se le detuvo y bueno, ¿y a dónde llegó? Pues simplemente de que verdaderamente, de que él consideraba de que no podía haber abuso sexual si no había un contacto físico. El propio Tribunal Supremo consideró de que verdaderamente esto no es así, de que el abuso sexual, dado que los tiempos han cambiado, no solamente puede ser considerada desde el punto de vista físico, sino también online. Por lo tanto, ahí esta es una sentencia en la que podemos creer. Tu hijo, a pesar de que a lo mejor le dejas directamente en tu casa, con todas las garantías de que no te ha prometido de que no vas a ir de casa, en un momento dado puede ser abusado sexualmente sin salir de casa. ¿De acuerdo? Abuso sexual físico online, para que veáis que este tipo de cosas pueden ocurrir. Otro tipo de sentencia para que veáis que esto es algo que verdaderamente muchas veces no nos habríamos imaginado, la legitimidad de la intromisión de una madre en una red social de su hija. Esto viene a ser un caso parecido del caso que os he contado anteriormente. ¿Qué ocurrió aquí? Que ocurrió lo mismo, ¿no? Prácticamente una cosa muy parecida y una niña, también concretamente, fue sorprendida, la madre accedió a las credenciales, accedió a la red social de su hija, que era Facebook, se denunció el hecho y fue detenido concretamente una persona. Este individuo fue detenido y en su descargo él consideró de que la propia madre había accedido de forma ilegítima a las redes sociales de su hija. Manda narices, poder. ¿Cómo puede ser que yo, como padre, que tengo la autoridad sobre mi hija, que tiene 12 años, cómo puede decir que yo pueda acceder de forma ilegítima? Pues fijaos, tuvo que llegar al Tribunal Supremo para decir, evidentemente, ¿y sabéis por qué? Las leyes son muy frías. La propia Constitución establece que todas las personas tenemos derecho a la intimidad, tenemos derecho concretamente ¿a qué? Al secreto de las comunicaciones, tenemos derecho a mucha serie de cosas. Pero en ningún momento se diferencia la edad. Un niño cuando nace es sujeto de una serie de derechos, pero también de una serie de deberes. La propia ley de responsabilidad del menor establece que los menores también tienen derechos, el secreto de las comunicaciones, y nadie puede entrar sino concretamente de forma legal. Bueno, llegó al Tribunal Supremo y consideró de que todos los derechos evidentemente que pueden tener un límite, y en este sentido estableció de que los padres evidentemente pueden supervisar a sus hijos, incluso puede realmente acceder en un momento dado a las redes sociales de sus propios hijos, aun sin consentimiento de ellos, siempre y cuando consideren que pueden tener, que pueden estar verdaderamente en peligro o que tengan sospechas fundadas de que su hijo puede tener o que puede tener verdaderamente un peligro. ¿De acuerdo? Por lo tanto, pero fijaos, a pesar de que un menor verdaderamente pudiéramos considerar de que tenía que estar subordinado a lo que el padre le diga, etcétera, bueno, pues es importante saber que también los menores tienen derechos. ¿Esto a dónde quiero llegar? Que a pesar de que nosotros como padres podemos supervisar, podemos orientarles, podemos acompañarles como padres, es importante que también tienen sus derechos y como derechos como tales significa de que la mejor educación en este sentido, la mejor arma es intentar hablar con ellos. ¿De acuerdo? Bien. Y en este sentido, ¿qué podemos hacer? Yo lo que realmente quiero haceros llegar, después de todo lo que estamos viendo, quizás lo más importante, los pilares básicos de que realmente como padres, de lo que realmente podemos hacer con hijos, es intentar, ahí veis un poco, conectar con él, hablar con él, observarle, interesarse por él, dedicarle algo tiempo, ser un poco ejemplar de ello, ¿no? Esto es la base un poco concretamente de los pilares básicos. ¿Y por qué? Porque muchas veces estamos acostumbrados, ¿y si le pongo un filtro parental a mi hijo en la red social? Es importante, pero lo que realmente va a prevalecer, lo que realmente va a valer, es lo que realmente tú vas a transmitirle como padre, una serie de valores, una serie de educación. ¿De qué me sirve decir, yo le voy a poner un filtro si realmente este chico en un momento dado puede quedar con otro compañero, otro amigo en otro lado que tú no le vas a controlar? ¿De acuerdo? Por lo tanto, los filtros son importantes, pero realmente tienen problema de fecha de caducidad. La base de todo, repito, está que como padres
intentamos llegar a nuestros hijos. ¿De qué forma? Repito, hablando, dialogando, ganar su confianza y saberle escuchar, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué es lo que realmente como riesgos podemos ver? Quizá lo que realmente preocupa a los padres fundamentalmente, ¿qué son? Estos contenidos. ¿Y cuáles son los contenidos que normalmente podemos acceder? Pues fijaos, Internet es un mundo libre, un mundo en el cual verdaderamente no podemos atajarlo ni hay fronteras. Los peligros que se pueden ver realmente pueden ser diversos. Aquí os pongo un poquito quizás los peligros más importantes que muchas veces nuestros propios padres, los padres nos transmiten, pues bueno, contenidos concretamente lesivos que pueden herir la sensibilidad. Fijaos, ahí tenéis también, por ejemplo, concretamente uno que hubo muy importante, es el de la ballena, esta ballena concretamente azul. Esta es una ballena de que realmente, bueno, pues se hizo viral a nivel internet. Esto para que lo sepáis de qué se trata. Era un personaje que creó un juego de rol, un personaje que vivía concretamente en Rusia y no tuvo otra acción que colgar un juego de rol en internet, en la cual había que superar una serie de pruebas. La última prueba era quitarse la vida. Quizás dicen, bueno, esto normalmente pues, es difícil, ¿no? Que un chico concretamente, bueno, pues comentarles una cosa. Pues esto pasó y a nivel concretamente que yo sepa, se quitaron la vida más de 150 chicos en países del este. ¿Esto cómo puede ser posible? Alguno se preguntará. Vamos a ver. La vulnerabilidad es un problema. Un personaje, una persona que sea vulnerable, estamos hablando de que es una persona que puede tener problemas, ¿no? Y cuando una persona es verdaderamente vulnerable, también se puede ser manipulable desde el punto de vista emocional. ¿De acuerdo? Eso es lo que realmente tenemos que tener en cuenta. Y os pondré luego un ejemplo real que ocurrió para que veáis en Navarra. Persona vulnerable es una persona de alto riesgo en Internet. Si quisiéramos hacer un ejemplo gráfico, un animal vulnerable en un bosque, pero os pregunto, ¿cuánto va a durar en el bosque ese animal vulnerable? Muy poco. Si una persona es vulnerable concretamente en una red social, las personas que están al acecho, las personas que intentan hacer un daño, a lo mejor intentan captarle y manipularle desde el punto de vista emocional. Por eso, verdaderamente muchas veces nos damos cuenta de que aparentemente que parece que no tiene importancia, la tiene. ¿De acuerdo? ¿Qué más preocupa en Internet a los padres? La pornografía infantil. La pornografía infantil es algo que luego lo comentaríamos. La pornografía con carácter general. Lo que más se está viendo actualmente es pornografía. Estamos detectando que ya con chicos de 10, 11 y 12 años acceden a todo tipo de pornografías. El hecho de ver la pornografía muchas veces a lo mejor no tiene más importancia que lo que es el efecto visual. Lo que pasa es que verdaderamente a esas edades, evidentemente es una persona no formada y verdaderamente está transmitiendo unos mensajes quizás erróneos, ¿no? Erróneos en el sentido que luego se van a manifestar a medida que se vayan desarrollando mentalmente, cuando vayan llegando a la adolescencia y quién sabe cuando realmente se trate de una persona adulta. La pornografía que actualmente se está viendo es tiene contenidos concretamente violentos, tiene contenidos de usabilidad en el que a la mujer se la trata como un objeto, etcétera, etcétera. Y fijaos, y por último, cosas que también vemos como nocivos, entre otras cuestiones, páginas de todo tipo. Ahí tenéis un ejemplo, una página de dominación machista. ¿A dónde quiero llegar? ¿Esto cómo lo controlamos? Fijaos, ¿cómo lo controlamos? ¿A base de leyes? Imposible. Entonces, ¿qué nos queda? Pues nos queda realmente nosotros, como padres, que realmente tenemos la potestad de estar con nuestros hijos. Porque por mucho que intentemos poner filtros, estos filtros, repito, tienen fecha de caducidad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que hablar? Pues si hay que hablar de educación sexual, hablaremos de educación sexual. Intentaremos hablar de contenidos que realmente puedan herir la sensibilidad de nuestros hijos. Hablar y dialogar. Eso es lo importante. Y repito, contenidos nocivos, pero no son contenidos ilegales. No se pueden concretamente cerrar. ¿De acuerdo? Bien. El tema concretamente del bullying y el tema del ciberbullying. Aquí simplemente deciros que, bueno, se está mejorando mucho en este tipo de cuestiones.
Últimamente, ahora lo que estamos intentando poner el foco, sobre todo a la gente, a los chavales, desde el punto de vista del espectador. Ellos como espectadores intentamos hacerles ver que tienen muchas posibilidades, muchas cosas por hacer. Y una de las cosas que pueden hacer concretamente es decir, yo como compañero en el que realmente estoy observando concretamente a otro compañero de que le están haciendo un bullying o de que están haciendo un ciberbullying, ¿qué es lo que puede hacer? Pues intentamos hacerles ver de que ellos se pueden hacer mucho, ¿no? Entablar concretamente una relación con el tutor, o hablar con los padres, ser acompañado con otro compañero, denunciar el hecho, etcétera, etcétera. El tema del bullying y del ciberbullying, ese realmente es algo que también sí puedo deciros que a pesar de que sigue existiendo, vemos que también va mejorando concretamente en nuestros aspectos, en lo que realmente vemos en los colegios. ¿De acuerdo? Bien. Una de otra serie de conductas también que realmente consideramos de que se está haciendo mucho es el tema concretamente de grabaciones, es lo que se conoce como happy slapping. Ahí ves un ejemplo, un chaval que utiliza su teléfono móvil, empieza a grabar una conducta de dos compañeros en una agresión. Y quizás, a lo mejor, el chaval, por desconocimiento, lo que va a hacer de forma inmediata, ¿qué va a hacer? Pues va a compartir en la red este tipo de agresión de dos compañeros. Ahí hay dos conductas muy importantes, si os fijáis. La conducta no solamente es la más importante, la que realmente hay dos compañeros que se están agrediendo, sino quizás muchas veces la conducta más importante es la que va a ser visible, que esos dos compañeros van a ser compartidos en la red y van a ser difundidos a través de la red. Ahí verdaderamente estaríamos vulnerando el derecho a la imagen, a la intimidad de esos dos menores. Y fijaos que los menores tienen una protección concretamente desde el punto de vista legal, adicional, que no tenemos los adultos. Si os fijáis en los medios de comunicación, los menores siempre salen con las imágenes pixeladas. Bueno, pues este tipo de conductas, este chaval por desconocimiento lo hace y de hecho se hace muchas veces. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos frenar este tipo de conductas? Pues lo mismo. Hablar con los hijos. Hijo, este tipo de conducta conlleva esto, conlleva este tipo de peligro y conlleva este tipo de consecuencias. ¿De acuerdo? Bien. Conductas que estamos viendo también muy importantes, sobre todo este curso y este también, es el tema de los ciberacosos a profesores. ¿De acuerdo? Los ciberacosos a profesores que se han ido desarrollando a través de muchos memes y stickers. Muchas veces habría que preguntar, de hecho, algunas veces ¿no? Me toca preguntar a los chavales, ¿tú sabrías diferenciar de lo que es una broma o no una broma? ¿Cuál es la barrera de la broma o no la broma, no? Y muchas veces ellos mismos no saben diferenciar. El hecho de decir que ha sido una broma, no saben las consecuencias que pueden concretamente tener. Pero fijaos, la regla general en este sentido sería: tú no puedes compartir verdaderamente nada, no puedes compartir visionalmente de una persona o hacerte reír de una persona para hacerlo público a través de internet sin su autorización. Bueno, pues este tipo de conductas también es una de las quizás más importantes que estamos viendo actualmente. El tema del grooming. El grooming, que es lo que hemos comentado anteriormente, ya lo sabéis, son tipos de conductas en las cuales personajes que están detrás de las redes sociales intentan, bueno, pues buscar concretamente un enlace de unión, intentar ganarse a un menor. ¿Dónde están este tipo de personajes? Están en cualquier tipo de redes sociales. Las estamos viendo concretamente en Instagram, las estamos viendo concretamente en Facebook, las estamos viendo en todas las redes sociales. Hay individuos, sobre todo la mayoría hombres, se registran en este tipo de redes sociales y van olisqueando como los perros cuando van en el monte a ver si pillan algo. ¿Y qué es lo que intentan de pillar? Hacerse pasar concretamente por menores de su edad, ganarse su confianza y una vez que les tienen atrapados, intentar amenazarles para que envíen fotos y vídeos de carácter verdaderamente erótico o pornográfico. La mayoría se quedan en compartir fotos y vídeos, pero también es posible que incluso puedan quedar a compartir en un punto físico, ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros hablar con un menor? Fijaos, hijo, es importante que realmente en el mundo real tú vas a ver una persona en el mundo real, pero en el mundo concretamente online lo que estás viendo es una foto.
Lo que tienes que hacer es decir, ¿quién está detrás de ese perfil? ¿Quién está detrás concretamente de la pantalla? No me digas, es Juan. No, parece Juan. ¿Y qué te intentan? Hay que asegurarse. Se tienen que asegurar. Concretamente tienen que contrastar de que realmente con la persona que están chateando es quien dice ser. Esto es importante. Pero lo que pasa es que muchas veces no nos guiamos, y es por eso, nos guiamos por lo que vemos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí mucha importancia y mucho hincapié. Palabras en las que aparecen sexo, ¿no? Esta palabra que puede ser importante cuando salga en un chat de este tipo, pues hay que estar alerta, ¿eh? Y cuando significa estar alerta, significa de que realmente una palabra que aparece en un chat o que están compartiendo información, bueno, pues que el chaval tiene que tener cuidado en ese sentido de que puede compartir información a lo mejor no deseada. Os voy a poner un ejemplo. Los chavales tienen una media de 400 o 500 perfiles, concretamente de seguidores en Instagram, ¿de acuerdo? Muchas veces las propias redes sociales fomentan concretamente el tema de amistad, el tema de amigo, de forma inequívoca, errónea hacia los propios jóvenes, ¿no? Porque claro, ¿un amigo qué es? ¿Un amigo es a golpe de clic? ¿No? ¿O sí? ¿No? Bien, pues muchas veces los propios chavales confunden el que tengan 400 seguidores, que son los que realmente con los que tienen que compartir. Bueno, pues realmente esto no es así, ¿no? Porque si yo puedo conocer a 3 o 4 o 5 o 6 personas, que son los que realmente conozco, el resto de las personas que son como seguidores los conozco, pues que a lo mejor no los conozco realmente. Por lo tanto, es importante decir, hijo, las amistades se fomentan con las experiencias, con el día a día. Y si realmente tú tienes una persona como un seguidor y si realmente solamente has oído hablar de él, tienes que estar alerta y con cuidado de que esa persona, a pesar de que has oído hablar de él, realmente no la conoces. ¿De acuerdo? Todo este tipo de cosas son las que realmente hay que hablar. Y que nos pueden engañar en cualquier momento. Fijaos, las redes sociales, la tecnología, cada vez verdaderamente nos sorprende, ¿no? Ahí tienes una serie de caras en las cuales que aparentemente, bueno, pues no tiene nada especial, ¿no? Pero si yo os dijera que este tipo de personajes, este tipo de caras no existen en el mundo, ¿de acuerdo? Fijaos, ¿y esto qué es? Esto simplemente no es ni más ni menos que lo que se conoce como inteligencia artificial. Si yo quisiera, por ejemplo, decir, vamos a ver, yo quiero crear un personaje, por ejemplo, esta chica rubia con ojos azules y ponerla en un perfil de Facebook. La pongo como cebo y ahora simplemente voy a intentar concretamente mantener o lanzar invitaciones a perfiles de Facebook, ¿no? ¿Y qué puede ocurrir? Que muchas veces, sin darnos cuenta, a lo mejor vamos a contactar con personas que creemos que hemos intentado contactar con alguien que realmente no tiene o no existía y lo único que se trata de sacar es algún tipo de información o visión de ese personaje. Fijaos, al final cada uno puede ser quien quiere ser, en una palabra. ¿De acuerdo? Fijaos, ahí tienes una serie de perfiles en las cuales vemos Cristiano Ronaldo, es un personaje en los cuales, ya veis, ¿cuál de ellos es el verdadero? ¿Sabríamos diferenciarlo? Fijaos, ¿cuál de ellos es? Bueno, pues este tipo de cuestiones son importantes, ¿no? Cosa que también estamos detectando es el tema de la violencia de género, ¿no? Sobre todo, cuando nosotros tenemos que llevar a cabo investigaciones, sobre todo víctimas en las que la mayoría son chicas, por cierto, deciros, bueno, pues vemos que realmente siempre hay un matiz de que nos cuentan, en el que realmente aparece un matiz de violencia, ¿no? Nos hablan, ellas nos comparten de que, bueno, pues han mantenido una relación con una pareja de un chico, concretamente en un momento dado, que empezaron concretamente a gritarles, que empezaron concretamente, bueno, pues a decirles dónde te encuentras, qué es lo que realmente haces. Bueno, pues estamos dándonos cuenta que muchas veces, por el hecho de no perder concretamente esa amistad, pues muchas veces, sobre todo, en un momento dado, estamos observando que las chicas se someten a ese tipo de conductas desconociendo que realmente lo que están es sometiéndose a un tipo concretamente de violencia implícita, ¿no?
Porque claro, la violencia de género no solamente es la violencia física, la violencia de género es decir, no me has contestado un WhatsApp, ayer el otro día te vi concretamente en otro punto, o yo te mandé un mensaje y no me has contestado, ese tipo de cosas, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, ¿y qué más estamos viendo? Quizás uno de los grandes problemas que estamos viendo dentro de lo que es la propia juventud es el problema concretamente de esta conducta que es conocida como el sexting. Quizás todos hemos oído hablar muchas veces de lo que es el sexting. ¿Qué es el sexting? El sexting no es ni más ni menos que este tipo de conducta, sobre todo en las cuales compartimos contenido, bueno, un contenido medio erótico, medio sensual. ¿Y quién lo comparte? Lo podemos compartir entre parejas como adultos, pero sobre todo lo que estamos viendo y sobre todo es a nivel de adolescentes, sobre todo chicos y chicas que, bueno, empiezan a mantener relaciones de pareja con 15 años, con 16 años, en las cuales mantienen, bueno, pues comparten concretamente fotos, comparten concretamente vídeos, y lo que realmente desconocen de que muchas veces el hecho de compartir algo significa que en el momento que tú compartes algo, evidentemente no lo vas a controlar en ningún tipo de red social. Os voy a poner un ejemplo para que veáis de lo que realmente puede ocurrir. Tuve ocasión de irme a un colegio, concretamente allí en la Ribera, en la cual un centro escolar me llamó un buen día porque querían a ver cómo podían solucionar un tipo de problema. El problema realmente radicaba de que, bueno, pues que llegué allí, había un orientador, estaba el director concretamente del centro del colegio, unos padres gritándose unos a otros y una niña de 12 años. ¿Qué le pasaba a esta chica? La niña estaba llorando. El caso es que tuve ocasión de estar con ella y dado que los padres realmente no paraban, me la llevé y hablé con ella. Fijaos para que veáis lo que pasó. Esta chica compartía un grupo de WhatsApp, concretamente de la clase, y bueno, no había ningún tipo de problema, ¿no? Hablaban entre ellos, pero esta chica también mantenía una relación entre un chico de la clase, una niña de 12 años con otro chico de 12 años, aparentemente todo normal, sin ningún tipo de problema. Ocurrió un día que el chaval, evidentemente, en su afán, bueno, pues de curiosidad, por las razones que sean, le pidió una foto, bueno, pues de carácter un poquito íntimo a la chica, hablando con ella, y le digo, bueno, ¿y qué pasó? Porque me pidió una foto el compañero, me dio mucho miedo, ¿no? Porque mis propios padres me habían dicho, hija, ni se te ocurra compartir este tipo de fotos. ¿Y qué foto te pidió? Pues nada, me pidió una foto de contenido íntima, en ropa interior. Y al final dirá, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué es lo que realmente, cuál fue el desenlace? Que la chica lo compartió. Y algunos de nosotros nos preguntaremos, a pesar de que los padres, fijaos, le haya dicho, le dijeron a la hija, ten cuidado con lo que compartes. Sí, sí, no va a haber ningún tipo de problema. Pero esta chica conoció a un chico y al final, a pesar de las recomendaciones que su propio padre les había dicho de que no compartiera, lo compartió. ¿Y por qué lo compartió? La pregunta fue, bueno, ella me contestó, pues lo compartí porque tenía miedo a perder a un amigo. Porque yo confié en él. Fijaos, la niña con 12 años confiaba en un amigo, le prometió y tenía miedo a perder el amigo. A pesar de que realmente sus padres le habían dicho que no compartiera nada. ¿Y por qué lo hizo? Pues simplemente por eso. Pero ¿qué es lo que pasó? Pues realmente lo que realmente esta niña, a pesar de que tenía 12 años y parecía que no iba a haber ningún problema, le faltaba madurez, realmente le faltaba experiencia. Ella lo que realmente no tenía experiencia, que este tipo de cosas conllevaban un riesgo. Y así pasó, cada uno por su lado. El chico lo que realmente hizo, compartir ese tipo de fotos con el resto de los amigos. Y ahí vino el desenlace. El desenlace es que se hizo viral en el colegio y al final, bueno, pues la chica cuando se vio sorprendida que todo el mundo tenía su foto íntima, perdió el colegio, perdió concretamente prácticamente el curso y, bueno, no tuvo ocasión de asistir al curso hasta 2 o 3 meses después. Verdaderamente los padres estaban sorprendidos, estaban atónitos de que realmente esto ocurriese. ¿A dónde quiero llegar?
que al final lo que realmente tenemos que insistir como padres es insistir en eso, ¿no? Ser pesados un poquito con nuestros propios hijos, ¿no? Y que realmente decir, hijo, tu intimidad es importante. Hija, que realmente a pesar de que realmente puedas tener un amigo, tener un amigo no significa compartir todo, que realmente lo que vas a compartir como este tipo de cosas puede conllevar en un momento dado un problema, ¿de acuerdo? Se puede hacer viral. Fijaos, nosotros hemos visto en las propias redes sociales, muchas veces en perfiles abiertos de redes sociales, incluso no abiertos, ¿no? En un momento dado, fotos concretamente que se comparten en las redes sociales, esas fotos han sido rescatadas para ser publicadas por sitios de pornografía. ¿De acuerdo? Y esto es decirse una cosa, sitios en los cuales no podemos acceder desde el punto de vista legal, porque son máquinas que a lo mejor están alojadas en China, en Rusia, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es un problema, este es el problema del sexting. Estamos detectando que la mayoría de las víctimas son chicas, desde el punto de vista del contenido erótico. ¿De acuerdo? Y la mayoría de los chicos lo que realmente hacen este tipo de conducta son chavales. ¿De acuerdo? Bien, esto a nivel de adolescencia. Más cosas. Esto que veis ahora, por ejemplo, el tema de las adicciones, ¿no? Son cosas que realmente, bueno, pues no tienen una trascendencia penal. Pero sí que es verdad que compartimos experiencias con gente profesional, nos hacen llegar. A mí, de hecho, nos han llamado muchas veces propios padres, tengo a mi hija enganchada, no sé qué hacer. Empezamos a ver este tipo de cuestiones, ¿no? Y fijaos, los iconos, las viñetas lo dicen todo, ¿no? Vemos a una muy característica, esa que pone Bumping al final, vemos un chico en la cama. Muchas veces hablamos con los chavales, sobre todo a través de primero de ESO, preguntamos y decimos, ¿cuál de vosotros no os lleváis el móvil a la cama? Y prácticamente la mayoría, en su totalidad, se llevan el móvil a la cama. ¿Es un problema de qué? ¿Es un problema del móvil? ¿Es un problema de educación? ¿O es un problema de que muchas veces como padres tenemos miedo a imponer normas, a imponer límites a nuestros propios hijos? ¿De acuerdo? Vamos a ver, yo considero que el adolescente, a pesar de que pueda ser un chico en un momento rebelde, bueno, esa es la manifestación de como adolescente. Pero cuidado, el joven también quiere verse protegido por sus propios padres. El hecho de que un hijo sea contestatario por el hecho de ser adolescente no significa concretamente que relega concretamente a sus padres. ¿De acuerdo? ¿A dónde quiero llegar? Que no nos den miedo, ¿no? Como padres, y decir, hijo, esto está mal. Esto hay una serie de normas en casa, hay una serie de límites. Pero muchas veces, pues bueno, por las razones que sean, concretamente, pues bueno, no entramos en el problema o realmente no le damos mucha importancia y luego vienen los tipos de problemas. Ya he visto un poco las estadísticas, ¿no? Que empiezan concretamente a manifestarse, sobre todo como conductas adictivas a los móviles. Esto está sacado concretamente de profesionales, de hecho de consultas que ya existen, sobre todo de conductas de psicólogos, en los cuales empieza a existir problemas de este tipo de exceso. Deciros que también, concretamente, las tecnoadicciones es algo que ya está presente dentro de una de las enfermedades que establece la propia Organización Mundial de la Salud. ¿De acuerdo? Bien. Todas estas son pinceladas que debemos tener como padres. Y fijaos que en ningún momento todavía hemos hablado de aparatos, ni de soportes, ni digitales. Porque todo esto, ¿cómo lo controlamos? ¿Os dais cuenta a dónde quiero llegar? Quizás lo más importante, y vuelvo a repetir, el pilar es eso. Hablemos con nuestros hijos, dialoguemos con nuestros hijos, no nos den miedo concretamente a hablar con ellos, no nos demos concretamente a imponer normas. Eso es lo importante. Quizás el termómetro de todo ello es decir, me decía una vez el otro día un padre, me decía, mi hija con 16 años me cuenta cosas, ¿no? Es evidente que no me va a entrar a contar detalles, pero me di cuenta de que verdaderamente me he ganado a mi hija, ¿no? Pero me cuenta sus problemas, los problemas que concretamente que tiene, bueno, pues a nivel de estudio, pero también me cuenta sus problemas que tiene en las redes sociales. ¿De acuerdo? ¿Y cómo lo podemos ganar? Dialogando, hablando, no reprimiéndoles verdaderamente que se equivoque, pero como padres intentar corregirles. ¿De acuerdo? Porque también nosotros como adolescentes también nos hemos equivocado, también hemos errado. ¿De acuerdo? Por eso tenemos que levantarles, tenemos que intentar ayudarles y hablarles
plenamente y habladamente de este tipo de conductas que como padres verdaderamente sabemos. Conductas de extorsiones sexuales. Fijaos, esto es algo que realmente se ha incrementado de forma bastante exponencial, no solamente en adultos, simplemente, también a nivel concretamente de pareja. Esa foto, ese vídeo en el cual ya no podemos intentar controlarla en internet, ¿a dónde irá a parar? ¿A dónde irá a parar la foto de esta niña de 12 años que la ha compartido con el resto de la clase? ¿La podemos borrar? Quizás a lo mejor podemos borrar una foto, pero las pantallas y las capturas de pantallas, ¿a dónde han ido a parar? A lo mejor se ha hecho viral no solamente en el centro del colegio, a lo mejor se ha hecho viral concretamente en la red. A lo mejor ha ido a parar esa foto de contenido erótico a un personaje en el cual nos va a extorsionar. Y extorsionar significa que en un momento dado puedan utilizar esa foto o ese vídeo para decir, oiga, yo tengo esta foto, yo tengo este vídeo y si usted quiere realmente que desaparezca, suelte concretamente un dinero. Las extorsiones sexuales se dan muy habituales, sobre todo que ahora la gente intenta ligar, intentan tener encuentros sexuales online a través de la red. Bien, aparece un personaje en el cual normalmente, mayoritariamente suele ser una chica atractiva, manda una invitación a un individuo o a un personaje, que puede ser un adolescente o un adulto en una red social, y él cree realmente que ha intentado ligar o ha ligado con una persona y no ha tenido concretamente otra cuestión que decir, ha tenido un encuentro en un chat privado en la cual ha tenido un encuentro sexual. Al final de una sesión se corta esa comunicación y este personaje, que realmente no es una chica, es un grupo criminal, en el cual le dice, mire, aquí tenemos un link, tenemos una foto, un vídeo de usted, y si realmente no hace un desembolso de X dinero, pues vamos a hacerlo o compartirla con todos sus contactos que tiene en su perfil de red social de Facebook. Esto, os digo una cosa, realmente se ha expandido muchísimo y más ahora con la pandemia en la cual tenemos mucho tiempo, concretamente en casa, de navegar por internet y de tener encuentros de relaciones con mucha serie de personajes. ¿De acuerdo? Bien, extorsiones sexuales existen mucho. Bien, el tema de la información. ¿Qué podemos decir a nuestros hijos? Hijo, verdaderamente ten cuidado con lo que compartas, ¿no? Pero también es importante decirles que no solamente la importancia de lo que compartes es de lo que realmente escribas o digas, ¿no? Sino que muchas veces que las fotos realmente tienen un contenido. Si, por ejemplo, si ahí tienes, por ejemplo, y veis concretamente esa foto, bueno, pues significa que alguien está intentando comer una hamburguesa. Si yo cuelgo esa foto concretamente en mi perfil de Instagram, y si es mi perfil de Instagram, ¿qué querré transmitir? Pues que a Juan le gustan las hamburguesas. No tiene importancia, pero sí lo que muchas veces quiero es haceros ver que muchas veces compartimos fotos, aunque no hay nada escrito, y lo que estamos transmitiendo es muchísima información. ¿De acuerdo? Fijaos, ahí yo puedo transmitir que hago running en una determinada calle, ahí puedo transmitir yo que yo vivo en un determinado lugar, o que tengo una relación con alguien, o que puedo compartir información, o que realmente me gusta ir los fines de semana al monte. ¿De acuerdo? Los chavales comparten mucha información, pero también es importante hacerles ver y decirles, chicos, antes de compartir una foto o compartir un vídeo, reflexiona un poco. Y reflexionar un poco significa de que realmente qué es lo que podemos hacer. Fijaos, ahí os puedo decir, si hiciéramos un poquito de reflexión concretamente antes de compartir nada, pero no solamente a nivel de adolescentes, sino incluso nosotros muchas veces mismos, ¿no? Ahora que luego ya hablaremos para que veáis que muchas veces el problema de las redes sociales o el problema que tenemos en Internet es que muchas veces no reflexionamos de lo que vamos a ejecutar, de lo que vamos a hacer. La gente está muy acostumbrada en Internet a tomarse unos segundos de reflexión. Ahí tienes un ejemplo. Si, por ejemplo, acostumbramos a los chavales y decirles, vamos a ver, antes de compartir una foto, antes de compartir un comentario, haz una reflexión. ¿Esta foto es demasiado personal lo que voy a compartir con mis amigos, con mis amistades? Y que cada uno decida, ¿esta foto puede ofender a alguien? Y sobre todo, y lo importante, ¿me arrepentiré de compartir esta foto? Si tomáramos ese tipo de premisas y luego decidiéramos lo que vamos a hacer,
yo creo que ganaríamos muchísimo, ¿no? Pero muchas veces lo hacemos de forma automática, sin darnos cuenta de que a lo mejor una determinada foto o un determinado vídeo, en un momento dado, compartimos y sin darnos cuenta luego nos podemos arrepentir. ¿Qué pasa? Que una vez publicado no tenemos control sobre ello, por mucho que queramos. ¿Por qué? Y por mucho que realmente lo compartamos a alguien, ¿no? El hecho de subir en la red, verdaderamente ya no lo podemos controlar. Cosas que también asumimos o que vemos que realmente como redes, el tema del juego, ¿no? Fijaos, ahí tenéis un poco las características, ¿no? Que muchas veces sin darnos cuenta, lo que se detecta, sobre todo grupos de chavales, sobre todo mayoritariamente chicos, que empiezan un poco a trastear con el tema del juego, ¿no? El tema del juego, lo que hemos oído, lo que realmente nos han hecho llegar, es sobre todo chavales, chicos, 14, 15, 16 años, incluso 17, bueno, pues que han dicho, vamos a jugar una partida, se han reunido y con muchas veces las propias estas propias entidades de juego en las cuales estimulan a que realmente vayamos a jugar. Deciros también que esto va a cambiar, concretamente la legislación, esto va a suponer, van a poner filtros a este tipo de actividades, pero muchas veces el hecho de que la empresa nos estimula a jugar, nos da bonos, ahí tienes un ejemplo, si realmente te registras con esta empresa vas a tener un beneficio de X euros, etcétera, etcétera. Bueno, pues al final alguien se mete concretamente en este tipo de red, en este tipo de juegos y se empieza a jugar. Y si muchas veces sin darnos cuenta podemos caer en una adicción. Tuve ocasión también de hablar con un chaval de 15, 16 años que se metió en este mundo del juego. Él me dijo en un momento dado que empezó de la forma más tonta con un grupo de amigos, los amigos se salieron y él continuó. Y él continuó porque consideró que, bueno, que tenía suerte. Claro, lo que no sabe es que el juego es un juego de azar. Hoy puedes ganar y hoy puedes perder. Fijaos, la pregunta que le hice, ¿cómo te diste cuenta que estabas enganchado al juego? Bueno, pues porque muchas veces yo pedía dinero prestado a mis padres, ¿no? Pero ¿a qué llamas dinero prestado a tus padres? Bueno, dinero prestado, bueno, lo cogía y muchas veces ellos sin darse cuenta y lo devolvías. Pues no. Ahí se dio cuenta de que realmente tenía un problema. ¿Y pudiste en un momento dado dejarlo? Pues dice que tenía, él verdaderamente le emanaba una fuerza interior que le inclinaba a no parar de jugar. Fijaos, parece difícil, ¿no? Que en un momento dado algo que nos llame de forma irresistible a jugar. Bueno, pues este chaval sigue concretamente en terapia, lleva más de un año por el hecho de intentar salir concretamente de esta adicción al juego. Fijaos, esta es otra enfermedad catalogada por la Organización Mundial de la Salud. Es algo que entra, algo que no nos damos cuenta. Y ahora que está muy de moda la palabra sintomática, la mayoría de estos juegos verdaderamente somos asintomáticos, pero hoy lo tenemos. Y sin darnos cuenta podemos engancharnos. ¿De acuerdo? Fijaos, ahí existe una serie de preguntas en las cuales verdaderamente podemos contestarnos, ¿no? Estos son test que existen concretamente, que se suelen plantear en este tipo de páginas y dicen, bueno, pues antes de entrar al juego es importante que contestes ese tipo de preguntas. ¿De acuerdo? Bien. Juan, tenemos una pregunta. ¿Se les puede enseñar a los adolescentes a borrar los historiales de Facebook o Instagram? Bueno, se les puede enseñar a muchísimas cosas. Verdaderamente, yo creo que eso lo conocen. Les podemos decir a los chavales, fijaos, hablando de eso, sí que se les puede enseñar los historiales, es evidente. Pero ¿cómo se lo enseñamos? ¿Decirles dónde está o decirles con decirles, bueno, esto podéis hacerlo así, esto podéis hacerlo así? Pero realmente, vale, ellos lo toman como nota, pero ¿realmente lo hacen? Esta es la pregunta. Fijaos, si os fijáis, todos los chicos y chicas que tienen redes sociales e Instagram, os voy a poner un ejemplo. Ahora que está todo el mundo hablando de que tenemos que tener una doble verificación, una doble autentificación en las redes sociales, es decir, que realmente no nos basta con decir usuario y contraseña, tú entras al móvil de un chaval y te darás cuenta que cuando entras al móvil de un chaval, entras directamente al Instagram. Tiene el usuario y contraseña, la tiene ya como predeterminada. Él no va a poner el usuario y contraseña. ¿Esto qué pasa? ¿Esto qué denota? Que lo que busca es la facilidad.
¿De acuerdo? Claro que se le puede enseñar, evidentemente, y decirle, es una buena política, ¿no? A ver, el tema de los historiales es importante, sobre todo cuando trabajamos en ordenadores que no son nuestros, porque muchas veces lo que estamos dejando es rastros de navegación, ¿de acuerdo? Pero no solamente podríamos dejar solamente a los adultos, sino también a los jóvenes y a todo el mundo, ¿no? Incluso enseñarles, pues no hay ningún tipo de problema, repito, es algo que se puede llevar a cabo, pero realmente la cuestión es, ¿lo hacen realmente? ¿Lo hacen realmente? Tenemos otra pregunta. A mí me resulta difícil hacerle entender que lo que dice en los chats, al igual que las imágenes, queda grabado y se va luego difundiendo de uno a otro. Parece que lo de las imágenes le queda claro, pero lo de las palabras no tanto. En nuestra adolescencia las palabras se las llevaba el viento y hoy en día hablar más en los chats que cara a cara. Vamos a ver, efectivamente, las palabras se las llevaba el viento. A ver, yo puedo hablar con una persona, puedo hablar con alguien en concreto, pero los chicos ahora tienen un doble lenguaje. No nos olvidemos, llevan una vida paralela. Una vida paralela, otro tipo de lenguaje, que muchas veces como padres nos cuesta difícil de asumir. ¿De acuerdo? ¿Qué significa esto? Los chicos tienen un lenguaje el que realmente nosotros habitualmente hablamos con ellos. Pero observémoslo, también tienen otro mundo, su mundo de la red social, un mundo en el cual conviven, un mundo en el cual comparten, un mundo en el cual se manifiestan a través de vídeos y escritos. ¿Cuál es el problema? Que eso todo queda grabado. Y no solamente queda grabado por la propia red social. ¿De acuerdo? ¿Y sabes cuál es el problema? Que los chicos digan, yo tengo mis seguidores, yo controlo a mis seguidores. ¿De acuerdo? Hay que decirles, tú controlas a tus seguidores, pero lo que nunca vas a controlar es la conducta de tus seguidores. A ver si realmente compartes algo que realmente no quieres que lo sepa nadie más, y esa persona con la cual estás compartiendo una imagen, un escrito, luego salga por otro lado. ¿Y esto cómo es posible? Porque tenemos 500 seguidores. Porque no solamente somos 4 personas, no solamente es mi amigo y 3 amigos, no, porque los chicos tienen 400. Si conocéis Instagram, os habréis dado cuenta, hay una opción que se llama Mis Mejores Amigos. Hablar con ellos. Algunos de vosotros, los que estáis aquí presentes, lo sabréis. Mis mejores amigos, ¿qué significa para ellos? Que son 4 o 5, ¿no? Mis amigos más íntimos. Bien, a lo mejor con eso no va a haber problemas, pero con el resto de los seguidores, a pesar de que ellos consideran de que realmente no son sus mejores amigos, pero son amigos, comparten información. ¿Estamos seguros de que esa información no va a salir de ese grupo privado? ¿No estamos seguros? Ese es el problema, que ese mundo paralelo se manifiesta a través de chats escritos, a través de audios, que queda grabado, a través de fotos que quedan compartidas. ¿De acuerdo? Ese es el problema. Y ese es el mundo paralelo que llevan ellos, el mundo real y el mundo digital. Por lo tanto, es importante saber lo que vamos a compartir. Esto es como decir, cuidado, vas a dejar una huella y esa huella puede ser importante, que a lo mejor no tenga importancia o sí la tenga. ¿De acuerdo? Os he puesto el ejemplo de esta niña, ¿no? Por no perder a su mejor amigo, compartió, a pesar de que los padres le dijeron, no lo hagas. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos haber llevado a cabo que esa niña podía haber haber realizado otro tipo de conducta? Hablar, ser pesados. De acuerdo con ellos, ¿de acuerdo? Algo quedará. Vale. Bueno, pues siguiendo con todo esto, a ver, a mí me da miedo muchas veces este tipo de charlas porque parece que todos son problemas. Yo os quiero transmitir una cosa. Vamos a ver. Nosotros estamos viendo que sí, hay un grupo concreto que es el grupo de padres que nos vienen y nos cuentan cosas, comparten cosas, nos llaman por teléfono, denuncian cosas. ¿De acuerdo? La mayoría de las cosas a lo mejor no tienen importancia, no son cosas graves. Pero no nos quedemos con el hecho de que el vecino me ha dicho, no te preocupes. Ah, no tiene importancia. Sí tiene importancia. Porque si el colegio me llama a mí y me llama la atención y me llama el director o me llama el orientador y me dicen que mi hijo ha hecho algo que no debía haber hecho, para mí es muy grave. ¿Y por qué es muy grave? Porque es mi hijo, al cual yo quiero educar, al cual yo quiero realmente. Al vecino no es grave y tiene verdaderamente su importancia. Demos la importancia que tiene. Todo es grave en su justa medida. Y el concepto de gravedad es un concepto subjetivo de cada uno de nosotros. ¿De acuerdo? Y que te llame la policía y que le diga que su hijo ha hecho algo que no debía ser,
para mí es grave. Lo importante es que no... A ver, ¿se ha equivocado? Vale, se ha equivocado, ¿de acuerdo? Pero sabes que tú realmente, mi hijo ha aprendido y que realmente piensas que no se va a equivocar más, ¿de acuerdo? O sea, que nos podemos equivocar, pero realmente lo que realmente hay que ver es decir, bueno, él lo ha visto, se ha dado cuenta de que ha tenido un problema y dices, ¿cuál va a ser su evolución? ¿De acuerdo? Eso es lo realmente importante. Y os digo una cosa, ningún padre acepta de que le llamen la policía de que su hijo ha hecho algo que no debería hacer. Yo os aseguro una cosa, la mayoría de los chicos no son delincuentes. A mí me duele mucho llamar, pues, sobre todo a padres chavales. A mí muchas veces, pues bueno, se manifiestan llorando que no lo volverán a hacer, que es algo que nunca pensaban. Y fijaos, la mayoría de sus argumentos sean, no lo sabía, yo creía que no tiene importancia. Fijaos, ese tipo de cosas que no tienen, parece que de críos, y te das cuenta de lo que realmente ha habido una ignorancia, no ha habido la información suficiente, el chico es ignorante, no se ha dado cuenta de que realmente tiene una serie de consecuencias. ¿Y esto cómo lo arreglamos? ¿A través de qué? ¿De GPS? ¿O de hablar con ellos? ¿Os dais cuenta? Por lo tanto, vuestra labor es importante. Hablar con ellos, dialogar con ellos, y venga. Y si un día dicen, vamos a hablar de esto, pues hablemos de eso. Que también está bien hablar de fútbol, ¿no? Pero también es hablar de vez en cuando hablar de estos temas, ¿no? Como hablamos de la orientación y educación sexual. Pero el tema de la internet, el tema de la red social, muchas veces lo dejamos de lado y no le damos importancia. Tiene su importancia, porque estamos jugando muchísimas cosas. Vuestro hijo tiene un futuro, ¿de acuerdo? Bien. Deciros que por eso ahí tenéis, internet no es privado, claro que no es privado. Porque por mucho que ataquemos, por mucho que concretamente acotemos concretamente un perfil, ese perfil está compartido por personas. Ese es el problema, esa es la vulnerabilidad, que en el momento de compartir a alguien, incluso con nuestra propia pareja, la pareja nos puede fallar. ¿De acuerdo? Esta niña de la que yo os he hablado anteriormente, ¿por qué falló la niña? Porque la niña discutió con el chico y no quiso saber nada de ella. Esa es la experiencia que le faltaba a la chica, que pensaba que iba a ser un amigo de por vida. ¿Os dais cuenta? Tenía 12 años. Pero es que también lo estamos viendo con 13, con 15, 16 años. Chicas, chicos, que empiezan a mantener sus relaciones de pareja, con amigos, y creemos que el chico le va a ser fiel toda su vida. Y como es mi mejor amigo y mi mejor novio, comparto todo. No, tu vida íntima es una vida íntima importante. Hija, tu vida íntima es importante. Cuidado con lo que compartes, ¿de acuerdo? Internet no es privado. Y si muchas veces tuviéramos que asociar cuáles son los errores que cometemos las personas, ahí tienes un algoritmo. 2 más 2 son 5. Estos son los errores que comete la gente, la mayoría. ¿Y esto lo podríamos solventar? Por supuesto que sí. A base de poquitas cosas, muy sencillas. Fijaos, ¿eh? Bien. Ahí tenéis. Casos que nos han ocurrido, por ejemplo, ahí tienes una chica con 17 años, también lo mismo, ¿no? Esta chica, lo pongo como ejemplo, una chica que era rara dentro de su mundo. Esto es en un instituto en Pamplona para que veáis. Esta chica con 17 años la asociaron como una chica rara, ¿no? Siempre lo pongo. ¿Y por qué eras una chica rara? Porque no tenía perfil Instagram. Un chico con 17 años, un buen día, le dicen los amigos de este chico, a ver si te puedes ligar a esta chica. ¿Y por qué intentó mantener un reto? Porque era el chico más apuesto y la chica más apuesta de la clase. Y esta chica era difícil. El chico se arrimó a ella. La chica le dio calabazas. Y los chicos que estaban delante de él se mofaron de él. No has podido. ¿Sabéis qué hizo el chico? Vengarse. ¿Y sabéis cómo se vengan ahora la gente? Y esto lo estamos viendo. Y sobre todo hay una conducta muy generalista. La suplantación. No tenéis ni idea del daño que se está haciendo con las suplantaciones de personalidades. Que la suplantación no es poner un perfil y una foto y decir este es Juan y este es Pepito. No, se está utilizando la suplantación de un perfil para utilizarla como un arma vejatoria, de daño. Y esto es una conducta que lo estamos viendo muy habitualmente. ¿Cómo puedo hacer daño a una persona? A través de las redes sociales. No lo voy a tocar, pero lo voy a hacer el daño máximo posible. A esta chica la vieron en un perfil, un chico con 17 años en un instituto. Porque la chica dijo no quería saber nada de él. La vio un perfil, la puso nombre y apellido, la puso foto, la puso comentarios ofensivos en los cuales se vendía como una prostituta de cara al público.
¿Sabéis el daño psicológico que hizo? Daño psicológico que muchas veces es más dañino que un daño físico. A esta chica, que muchas veces en ocasiones he tenido que contactar con ella, la destrozaron la vida. Pero no solamente la destrozaron la vida este chico, destrozaron la vida todas sus partes como padres, los abuelos, etcétera, etcétera. Yo hablé con los padres de esta hija, nos han destrozado la vida a mi hija y a mí. Fijaos, algo tan simple como eso nos pueden destrozar. Pues se están utilizando muchas veces las conductas, ¿no?, de este tipo para hacer daño a una persona. El chico se le detuvo, el chico tuvo una sanción, pero la chica todavía persiste su problema psicológico, su plantación, que muchas veces hemos ido a hablar, no sé, pues fijaos el daño que se puede utilizar. Pues esto se está utilizando a nivel de adultos y a nivel de adolescentes. ¿De acuerdo? Bien. Fijaos, ahí están los cuadros de denuncias que tenemos. Estos son los cuadros que tenemos en Navarra, a nivel de policía foral, pero yo creo que tampoco cambia mucho a nivel de otras comunidades autónomas. Y fijaos, esto lo saco como balance al final de un curso escolar y normalmente no cambia mucho. Y si os fijáis, vemos que también hay género masculino o femenino. ¿Qué conductas estamos observando a nivel de adolescentes, a nivel de 12, 13, 14, 15, 17 años? Que hay muchas amenazas y coacciones y acoso. Descubrimiento y revelación de secretos, es decir, acceder a la intimidad, sacar información de otra persona, calumnias, injurias, violencia de género. ¿De acuerdo? Y esto se ve mucho en parejas, sobre todo adolescentes. Estas son las conductas, los delitos que estamos viendo. ¿Qué más? Tipos de libertad sexual, estafas. El 80% de las denuncias son estafas. Hablaremos de ellas. Odios, suplantaciones de identidad, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien. A nivel de menores, ya sabéis, hasta los 14 años es evidente que un menor no tiene ningún tipo de responsabilidad penal. Pero también deciros una cosa, el menor de ahora no es el menor de hace 20 años. Sí, podría serlo, pero un menor de 13 años puede hacer muchísimo daño a cualquier persona. ¿Cómo? Utilizando las propias redes sociales. Y hoy os he puesto un ejemplo, ¿de acuerdo? Fijaos, no tiene responsabilidad penal, pero no significa de que realmente no sea atendido. Cuando realmente nos ponen en conocimiento de que un menor ha llevado a cabo de tipo de conducta, lo que hacemos es, si hay una denuncia, directamente en nuestro cuerpo policial, un informe, lo transmitimos a Fiscalía de Menores. La Fiscalía de Menores nos va a decir, no tiene responsabilidad penal y se va a dar traslado a los servicios sociales. En el sentido de que ese menor, a pesar de su conducta, está protegido. Evidentemente también la víctima. Y lo que se pretende es rehabilitarlo. ¿De acuerdo? Pero cuidaos, os digo una cosa. A pesar de que el menor tiene menos de 14 años, puede hacer muchísimo daño. ¿De acuerdo? Porque tiene armas muy peligrosas, las redes sociales. Y sabe cómo utilizarlas para hacer daño. ¿De acuerdo? Bien. Diego Afanza pregunta, ¿idealizan a los youtubers de mayores que ser youtubers? ¿O le dan mucha importancia a los likes? Ante la duda de prohibirles verlos o no, ¿es mejor solución hablar? Si les prohíbes mal, porque es mejor que lo vean para poder explicarles que está mal. Que esa no es la realidad. Hay niñas que a veces de paquetes a diario, etc. Pero si les dejas ver, también da miedo que los vean y los convenzas. Es difícil. ¿Los vean o no? Yo pienso que siempre es mejor afrontar el problema. Ese es el problema. Quiero que lo veas. Y a partir de ahí trabajar sobre ese problema. Porque lo que estás haciendo es mantener un secreto. Si no lo va a ver contigo, lo va a ver con su amigo. ¿Dónde? En casa del amigo. ¿Y qué has ganado? No has ganado nada, has perdido. Porque incluso si tú se lo hubieras enseñado, lo que ibas a hacer es decir, mija, esto es lo que hay, hijo, pero esto es así o esto es asado. Estos son los problemas que puede conllevar ese tipo de cuestiones. Y decirle lo que es un youtuber, lo que es una influencia. Un chico te puede decir, ¿se puede ganar mucho dinero con YouTube? Por supuesto. Yo conozco a gente que gana dinero. ¿Y los miles y miles y miles que no ganan? ¿De acuerdo? Yo creo que hay que afrontar el problema y realmente explicarles y dialogarles, adecuado concretamente a su edad. Pero para mí es importante
hablar el problema, adecuándolo concretamente a su lenguaje, ¿de acuerdo? Pero no ocultarlo, no prohibirle, porque esa prohibición la van a levantar un día y no te vas a enterar. Y encima no va a contar contigo. ¿Por qué? Porque sabe lo que va a decir. Mi padre no contó conmigo, pues yo tampoco se lo cuento a él. Y un día a lo mejor te vas a enterar del problema. Por lo tanto, yo abogo de que el problema hay que afrontarlo, ya hay que hablarlo y hay que dialogar. Bien, a lo que íbamos. La responsabilidad a partir de los 14 años. A partir de los 14 años, un chico, cualquier chaval de cualquier edad hasta los 18 años, asume una responsabilidad penal, ¿de acuerdo? Pero no es la responsabilidad penal que conlleva o que realmente tiene un adulto. Es la responsabilidad penal adecuada al menor. Pero aquí sí que tiene derechos y obligaciones. ¿De acuerdo? Los derechos, verdaderamente, pues tiene ese derecho como menor. Evidentemente no se le van a imponer multas, no va a ir a la cárcel. Pero verdaderamente, ¿sabemos los problemas que ha acarreado? Un chico delinque en una red social con 15 años os puede hacer un listado de los problemas que puede acarrear. Y no nos quedemos solamente con la multa. No. Si la multa es lo de menos. Vale, de acuerdo. El pellizco de 1.000 o 2.000 euros que nos pueden hacer pagar un momento dado. De acuerdo, es un vídeo. Pero ¿sabes cuáles son los problemas importantes? Los problemas son importantes que tú como padre o tú como padre o como padres os van a llamar de un cuerpo policial, vais a tener que perder una mañana de trabajo porque has llamado la policía foral o cualquier otro cuerpo policial. Y encima te van a decir que coja a su hijo, a pesar de que tiene 17 años, pero es menor de edad, y que se presente en la comisaría. Yo creo que no es de agrado para nadie que nos llamen de eso. Enseguida vas a tener presente, el chico se va a manifestar si quiere o no, y se va a marchar. Encima mejor te va a llegar otra carta del juzgado o de la Fiscalía de Menores, y te van a citar para otro día. Vas a perder otra mañana de trabajo. Encima se van a enterar en el colegio. Y a tu hijo a lo mejor le etiquetan. Mira, este es el que ha ido a la policía foral. O a tal, le han llamado. Fijaos. O le van a etiquetar a nivel, o le van a hacer un aislamiento, ¿no? O vamos a tener un enfrentamiento entre padres. Porque la mayoría de las conductas, os digo una cosa, se lo hacen entre ellos. Y muchas veces se conoce. Y resulta que a pesar que a lo mejor se ha hecho fuera del ámbito escolar, pero confluyen todos en el centro. Y todo el mundo se conoce. Y tú como padre, y que tu hijo ha delinquido, también tienes enfrente a una hija, a una chica que es víctima. Y encima conoces a sus padres. Y vamos a tener un conflicto muchas veces. Fijaos los problemas que estamos acarreando. ¿De acuerdo? Que no solamente es el tipo de sanción, sino todo lo que acarrea. ¿De acuerdo? Y yo creo que a nadie les de agrado verdaderamente este tipo de situaciones. Por eso pongo que ese proceso puede ser, primero, que te llame la policía, segundo, que te puede llamar un fiscal, que a lo mejor incluso te va a señalar con el dedo y te va a poner una sanción y vas a ser responsable. ¿De acuerdo? Pero también tú eres compartícipe como padre, porque tienes la patria potestad de tu hijo y todo lo que le pasa a él te pasa a ti. Porque es un espejo, repercute en tú, es tu hijo, ¿de acuerdo? Todo lo que le pasa a él te repercute a ti, esto lo sabemos. Si mi hijo rompe un cristal, me lo van a hacer pagar a mí, ¿de acuerdo? Y que sepamos que eso es así. Por lo tanto, es importante todo esto, ¿no? ¿De acuerdo? Y vuelvo a repetir, ¿cómo podemos frenar este tipo de conductas? ¿Cómo podemos frenar este tipo de situaciones? Pues afrontando los problemas, hablar de los problemas. El problema es este es el problema. Esto es así, esto es asado. Intentar poner hincapié en la importancia de las cosas. Conocer a los hijos, a los chavales a esta edad, ¿qué es lo que les gusta hacer? Pues a mi hijo, a la mayoría les gusta compartir. Y tú como padre, que eres una persona adulta, debes saber si compartes mucho, te pasas o no te pasas, o llegas, ese tipo de cuestiones. Y luego hablaremos de los soportes, luego hablaremos de las aplicaciones, pero que no, que todo eso tiene fecha de caducidad. ¿De acuerdo? Esto es lo que quiero hacer. Estos son los cimientos. Esto es lo que realmente es lo importante. Y tenemos ocasión de hacerlo ahora. Y con tanto nos pongamos manos a la obra, mejor. Porque cuando tenga el chico de 16, 17 años, sí, hablará contigo, pero se va a despegar más. Y lo que no hemos hecho hasta ahora, luego verdaderamente va a ser difícil. ¿De acuerdo? Bien. Y ahí tenéis un poco, pues cosas que están pasando aquí en Navarra. Ahí tenéis prensa, ahí tenéis cosas que verdaderamente
Si nos ponemos a ver un poquito, todo lo que habitualmente vemos en las redes, en la prensa escrita, online, menor, menor y menor. Hoy os he puesto unos ejemplos. El 75% de eso que veis ahí se podía haber evitado. Se podía haber evitado. ¿De acuerdo? Detenido un menor por abrir una cuenta a nombre de una compañera, por hacer una foto de no sé qué. ¿Sabéis qué decían los chavales en su defensa? Que lo desconocían. Entonces, si lo desconocía, el problema es de él o que no le ha llegado la información. ¿No le ha llegado la información? ¿O si le ha llegado? No sé. Algo ha fallado ahí, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien, hagamos un poco de reflexión de todo esto, lo que yo quiero hacer. Que podemos tener muchos lazos de unión, podemos compartir mucho, pero lo importante, de vez en cuando, no sé, tiremos de la chincheta, ¿no? Cojamos un fin de semana, estar con nuestro hijo, con nuestra hija, voy a hablarle, y sale el problema, pero no me diga, mi padre, como me dijo un chaval, a mi padre no le gusta una red social y no puedo hablar con él. Que no, que tienes que hablar o esforzarte, y si tú no sabes, que te cuente. Algo también podrás decirle algo, ¿no? Podrás comentarle algo. A lo mejor tú no sabes utilizar la red social Instagram, pero sí sabrás que determinadas conductas pues no son muy adecuadas, hijo. Eso es lo que realmente interesa. Eso es realmente lo importante. El mecanizar, ellos sí saben mecanizar, saben trabajar, saben utilizarla, pero lo que realmente a lo mejor me desconoce es las conductas. Esto es lo importante. ¿Cómo se comporta? ¿Qué comportamiento? ¿Qué es lo que comparte? Y ahí tenéis fichas. Navegar con respeto. Yo creo que todos como padres saben lo que es utilizar, saber hablar con respeto. No creas todo lo que veas. Fijaos, son cosas sencillas, pero son cosas que podemos trabajar con nuestros propios hijos. Y a base de hablar, algo quedará. Pero si no se habla, poco habrá. ¿De acuerdo? Bien. Y este es el pilar de los que yo quería haceros hablar. A ver, deciros una cosa. A pesar de que habéis visto mucho ruido y muchos problemas de todo tipo, riesgos, la cosa no es para... en el sentido de que tampoco lo veáis como algo que verdaderamente está todo perdido. No, no es así. Lo vemos día a día. Lo vemos que cada día se mejora poco a poco. Que realmente vemos que las conductas ya son diferentes, que la gente tiene mucha información. Los chicos tienen información. Pero realmente es importante no dejarlo. ¿De acuerdo? Esto es lo importante. Y ahora podemos pasar a todo lo que queráis. Podemos hablar de aplicaciones, podemos hablar de realmente hasta a de lo que queráis. Y una de las cosas son, ahí os pongo un ejemplo, como adultos, que nos habrá ocurrido. Ahí tenéis, por ejemplo, que ahora está muy de moda, que nos llevan SMS, ¿no? De un paquete. Su paquete con la referencia no puede ser entrada porque la... ¿Qué haremos? ¿Por qué la gente fallamos ahí? Porque no reflexionamos, porque verdaderamente no pensamos en lo que podemos hacer o dejar de hacer, porque realmente, ¿por qué tenemos que clicar concretamente ese link? ¿Estamos esperando un paquete? Sí estamos, no estamos, reflexionemos. O sea, son cosas sencillas. Antes de hacer clic en un link, ¿realmente es importante que lo hagamos? ¿No es importante que lo hagamos? ¿Qué puede haber detrás? Ese tipo de cuestiones es lo que se llama educación, ¿no? Educación digital, que realmente es lo que tienen que adquirir los chicos, ¿no? A base de talleres, a base de información que tú como padre le podemos decir. A mí en los colegios me consta que cada vez se hace más este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Hablar de lo que son los certificados. Otra pregunta tiene Diego Perena. Es una duda sobre los efectos negativos que, a tu entender, puede tener la ansiedad que generan las redes sociales. Si es habitual esto en jóvenes. La ansiedad que produce el seguimiento de la red. Les produce cierta ansiedad, sí, eso lo vemos. Y de hecho, observar a los chicos tienen ansiedad. A lo mejor han compartido algo y no les han contestado a la persona que les tenía que decir. Les genera ansiedad. Y si no, intentar hacer pruebas, invitar a vuestros hijos un día, venga, no utilices el móvil durante 2 días. Y a ver qué ansiedad les puede provocar. Pues alguno a lo mejor lo haga, pero la mayoría de ellos es imposible, ¿no? Hay que darse cuenta que les puede provocar una ansiedad. El hecho de no tenerlo, el hecho de no hablar a través de ese mundo que es el mundo digital, sí les puede generar ansiedad. Bien, son cosas que pueden ocurrir. El problema es que no llegue a conductas que verdaderamente pueden ser dañinas para ellos, ¿no? Que es lo que hablábamos un poco de las adicciones, ¿no? Que yo no sé si es adicción.
A mí me es igual si es abuso o es normal o es exceso, no sé. Podemos jugar con las palabras, pero no nos engañemos. Observa a tu hijo, si se está pasando o no se está pasando en exceso, abuso, exceso, tal. No, es que me han llamado, es que tengo que mandarle la tarea a mi compañero a través de WhatsApp. Y para eso tienes que utilizar o tener el móvil abierto toda la tarde. No lo sé. O tu hijo si tenga que llevar el móvil a la mano. No lo sé. ¿Has mirado las horas que compartes en Instagram? Ahí tenéis, ahora todas las redes sociales nos chivan de las horas que estamos utilizando en las redes sociales. Echar una ojeada, invitar a vuestra hija que os enseñe cuántas horas está utilizando Instagram, por ejemplo, 8, 10 horas, y cada uno que vea si es abuso o no abuso. Pero sí que es verdad, les puede generar ansiedad y estrés también, ¿de acuerdo? Eso es verdad. Vamos a ver, ahí tenéis medidas un poquito. Nos queda, perdón, poco. 5 minutos. 5 minutos. Bien, podríamos hablar de muchísimas cosas. Podríamos hablar, por ejemplo, fichas. Estas son cifras que son fichas que pueden ser importantes. Estos son pues, simplemente medidas de seguridad que podemos adoptar a nivel de persona joven o a nivel concretamente de adultos. Cómo podemos utilizar el tipo de wifi, qué es la wifi. Pero quizás lo que realmente interesa es que el futuro que nos espera es que nos tenemos que poner las pilas en el sentido que vamos a tener que dar más importancia a nuestra propia seguridad, a nuestra propia intimidad, a nuestra propia privacidad. La tecnología es importante, va a avanzar muchísimo, pero cuidado con esto. Y fijaos que ahí lo tenéis, la propia Unión Europea no hace cosa de un año, por el hecho de frenar un poco el tema del fraude, el tema del estafa, adoptó una directiva europea de la Ley de Servicios de Pago. ¿Por qué? Porque cada día había más estafas, había más problemas de autentificación. Se entiende que las redes sociales, que a la hora de utilizar concretamente determinadas cosas, utilicemos una verificación en 2 pasos. ¿Qué significa esto? Que si yo, por ejemplo, me meto en una red social y meto usuario y contraseña, no es suficiente. Para reforzar esa seguridad, ¿qué significa? De que me tiene que llegar un código para que yo autentifique la red social de que soy yo la persona que dice ser. ¿De acuerdo? Esto es importante y, de hecho, para los chavales también. Y os repito una cosa, meteros en el perfil de vuestro hijo en el propio móvil de la red social y veréis que, por ejemplo, el Instagram lo tiene de forma predeterminada. Ellos no utilizan contraseña, las tienen ya colocadas. ¿Tiene un riesgo? Claro que lo tiene, por supuesto. Un día pierden el móvil y ¿a dónde va a ir a parar? ¿De acuerdo? Bien, el tema de la seguridad, tenéis un poco. ¿Y qué es? Bueno, pues si estamos navegando a través de Internet, ¿dónde nos metemos? Niveles de seguridad es saber otras cosas muy sencillas. ¿Yo cómo puedo saber si estoy, por ejemplo, ahí tienes un ejemplo de que estoy en una determinada página web? ¿Lo sabemos? ¿No lo sabemos? Pues yo busco en Google y enlazo un link. Bueno, pues que a lo mejor te das cuenta de que a lo mejor no es ese link. Sabemos de que, por ejemplo, si tecleamos la página directamente en el navegador, ¿puedes acceder al 100% con toda seguridad a esa página? ¿Lo sabemos? ¿De acuerdo? Ese tipo de cosas son importantes. ¿Sabemos lo que es un certificado? ¿Sabemos lo que no es un certificado digital? ¿Sabemos a la hora de concretamente de acceder a una página en concreto si estamos en una página que dice ser? ¿Y eso cómo lo sabemos? Pues a base de una serie de cuestiones, a base de una serie de educación digital. ¿De acuerdo? Todo esto lo tienen que saber los chavales, todo esto lo tenemos que saber nosotros como adultos también. ¿De acuerdo? Esto también es importante. Fijaos, ahí tenéis fichas, bueno, ahí tenéis cosas que pueden ser interesantes, registros de derechos de autor, filtros parentales para menores, por ejemplo, listas Robinson. ¿Sabemos lo que son las listas Robinson? Pues a lo mejor a mí me interesa que a mi hijo, hablar de que a lo mejor podemos meter un número de móvil, un número concretamente de correo electrónico en esta lista y vamos a excluir de que nos llegue publicidad al móvil o a través del correo electrónico. ¿Esto lo sabemos? Son cosas que deberíamos saberlo. ¿Esto es una seguridad? Pues puede ser una seguridad. Vamos a evitar que nos llegue spam, por ejemplo. Esto muchas veces la gente no lo sabe, ¿no? Vale. Luego, como sitios web de interés,
Y ya para acabar, y simplemente para no hacerme... Ahí tenéis concretamente, hay páginas importantes, INCIBE, OSI, y sobre todo una que hace poco, el llamado 017. Cualquier persona, como usuario de Internet, cualquier docente, cualquier empresa, cualquiera que tengamos un día un problema, cualquiera que realmente veamos que no sabemos o que nos ha surgido un problema a nivel de seguridad o lo que sea, podéis tener una opción, llamar al 017, es una página que enlaza con el ministerio, son una serie de personas que están trabajando en un centro las 24 horas del día, no, las 24 horas no, perdón, los 365 días del año, de 9 a 9 de la noche, podemos llamar y cualquier duda que podemos tener, verdaderamente podemos consultar y nos pueden dar una recomendación. Tenemos algo de apoyo, ¿no? Es importante. A mi hijo le han dicho esto, o realmente yo no sé qué hacer con esto. Ellos os van a orientar, ¿de acuerdo? Esto está de cara al público para cualquier persona y de forma gratuita, ¿de acuerdo? Simplemente deciros que esta es una línea muy importante, la que se llama la línea de ayuda de ciberseguridad para el usuario. Para ir acabando, y repito, quizás no sé si he dicho algo, he ido muy rápidamente porque tenía cosas muchas que contaros. Deciros, ¿qué cosas están ocurriendo ahora? ¿Ocurren cosas? Sí. ¿Alarmantes? En teoría, son cosas más o menos graves. Ocurren. Y cuando menos importancia lo damos, un día podemos caer. Nuestro hijo sin darnos cuenta o él sin querer. ¿Y qué debemos poner en hincapié? Repito, sobre todo el diálogo con ellos, hablarles de determinados temas y cosas que realmente les puede concretamente comprometer. Y es importante eso, que sepan a pensar, que enseñémosles a pensar, porque realmente ellos sí saben actuar, saben utilizar concretamente lo que son los móviles, todo eso lo saben, pero lo importante, saben comportarse, saben manifestarse en la red, saben que la conducta que están haciendo es buena, es mala, eso es lo importante. Y sobre todo eso, ¿no? Bien, vamos a ver, esto lo vamos a seguir. Una reflexión, nada más que eso, ¿de acuerdo? Bueno, yo no sé si hay alguna pregunta más, si quisiera hacer alguna más. Bueno. Se ha detenido. Bueno, pues si no hay más preguntas, besterik ez badago, eskerrik asko, Juan, zure lanagatik. Muchas gracias, Juan, por compartir estos momentos con nosotros. Y nada, cualquier cosa que tengáis también, pues aquí está. Perdonar, no estoy muy habituado a hablar a través de las máquinas. A mí me gusta más el contacto directo, vista a vista con la gente, con los padres. Para mí esto es muy comprometido, el hecho de estar aquí sujeto, pero bueno, intento haceros llegar algún tipo de mensaje. No os quedéis con muchas cosas, quedaos con lo más básico, lo más fundamental, lo más importante, es lo más sencillo, nada más que eso, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias por vuestra atención. Bueno, eskerrik asko guztioi. Mila esker, Juan.